es un concepto que estamos tratando de compartir con la comunidad educativa, que es el concepto de desarrollo de capacidades, ¿sí? La idea sería, dicho en sencillo, que la escuela, en vez de poner el foco en la retención y memorización de contenidos, ponga el foco en el desarrollo de algunas capacidades que son valiosas para la construcción del proyecto de vida de la persona una vez que deja la escuela. Un elevado porcentaje del conocimiento que enseña la escuela se abandona en la puerta de la escuela cuando uno se gradúa. Se deja hecho un paquetito, se queman las carpetas, ¿no? Y no se vuelve a usar nunca más. Quiere decir que invertimos años y tiempo y atención y sudor de los estudiantes y de los docentes para transmitir unos contenidos que, en función del futuro proyecto de vida del estudiante, no son del todo relevantes. La entrada por los contenidos, hacemos una breve corrida de costado, la entrada por los contenidos es una herencia vieja que tiene la escuela desde más o menos el año 1850, la escuela secundaria, 1880. Porque nosotros venimos de la tradición de los programas de estudio, ¿sí? Y los programas de estudio se organizaban por temas, ¿no? Bolilla 1, bolilla 2, bolilla 3, bolilla 4. Bolilla 1, los temas eran la planta, partes de la planta, la raíz, tallo, hoja, la circulación, los vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? Esos eran los temas. Nosotros traemos esa inercia y todavía al día de hoy, 100 y tantos años después, seguimos muy orientados a los temas. Pero la cuestión es que los temas por sí solos no garantizan que el estudiante aprenda a pensar. No garantizan por sí solos que el estudiante aprenda a resolver problemas. No garantizan por sí solos que el estudiante aprenda a comunicar. No garantizan por sí solos que los estudiantes aprendan a manejar grandes volúmenes de información y a reconocer cuál información es válida y cuál información no es válida. ¿Sí? Entonces, la propuesta de trabajar desde un enfoque de desarrollo de capacidades no es que tiremos los contenidos por la ventana, porque igual vamos a tener que seguir trabajando temas, pero la idea es como correr un poquitito el foco. Yo no necesito que el estudiante me repita la definición de qué es un ecosistema, porque además es una definición que si la quiero dar bien como la dan los científicos, no es la definición que doy yo en la escuela. La definición de ecosistema es un elemento conceptual pesado de la ciencia de la ecología. Lo que le doy en la escuela siempre es una versión un poco achicada, abreviada, un poco más liviana. Yo no quiero que él me repita esa definición. Yo lo que quiero es que, enfrentado a un sistema biológico, a un ecosistema, tenga capacidad de lectura de ese ecosistema y que se pueda preguntar, vamos mirando por ahí, ¿cuáles son los productores? ¿Cuáles son los consumidores? ¿Cuáles son los consumidores secundarios? ¿Cuáles son los flujos de energía? ¿Por dónde le llega la energía a este ecosistema? ¿Por dónde? ¿Sí? Así ese ecosistema sea un charco, así ese ecosistema sea la laguna de Mar Chiquita o ese ecosistema sea el océano Atlántico. ¿Sí? Es decir, necesitamos que sepa usar los contenidos para pensar, para entender, para resolver situaciones. Cuando lo que estamos haciendo es llevar los recursos cerebrales, los recursos de la atención, los recursos de la memoria, los recursos de la percepción, todas las herramientas que tenemos adentro de nuestro cerebro, las hacemos funcionar en conjunto para atacar una situación, para resolver una situación, se produce un efecto muy interesante. Cuando esa situación que yo tengo que resolver o a la que le tengo que hacer frente
está más o menos a mi altura, es decir, tiene un nivel de complejidad con la que más o menos me puedo pelear, entonces puedo trabajar sobre puedo usar mis herramientas, mis recursos sobre esa situación. La próxima vez el docente me da una parecida, pero un poco más difícil, un poco más compleja, un poco más estirada. Y entonces mis circuitos cerebrales que ya habían trabajado resolviendo la situación número 1, ahora se vuelven a activar para resolver la situación número 2 y al mismo tiempo tienen que ubicar otros recursos cerebrales. Y la tercera vez que yo trabaje con una situación todavía un poco más compleja, ¿sí?, se van a ir estructurando adentro de mi cerebro esquemas cognitivos que me permiten resolver determinada familia de situaciones. Ese proceso de desarrollar nuestros esquemas internos para atender a situaciones de la vida es, en un resumen corto, de lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo de las capacidades. ¿Sí? Entonces, para poder hablar de situaciones, en estas situaciones, como decíamos recién, tienen que ofrecernos espacio para que podamos comprender información, tienen que brindarnos oportunidades para analizar si la información que estoy recogiendo, si esos datos que estoy recogiendo son relevantes, son útiles, son válidos o no son válidos. La situación me tiene que provocar o me tiene que resultar un problema, me tiene que invitar a organizar la información que recojo y utilizarlo para ver si, para distintos fines. Me tienen que servir las situaciones o me tienen que dar ocasión para que yo pueda procesar la información y se la pueda contar a otros. ¿Sí? Esa clase de situaciones no son los cortos ejercicios y los cortos trabajos prácticos a los que estamos acostumbrados en la escuela. Porque estamos acostumbrados en la escuela a unas actividades, no situaciones. ¿Sí? Les damos a los estudiantes actividades, cosas para que hagan. ¿Sí? Pero muchas veces esas cosas que les damos para hacer son absolutamente desconectadas de una realidad práctica del mundo. ¿Sí? Les damos a hacer, por ejemplo, a un estudiante, le pido yo que soy químico, les puedo contar, le puedo dar una actividad donde le digo, bueno, escriba la fórmula de la sal A, B, C, D, y le pongo así una ristra, 5 o 6, y entonces para que escriban la fórmula de ese compuesto que yo les pedí. Esa es una actividad. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa cómo se escribe una sal si por ahí en una de esas esa sal ni siquiera existe? Es un ejercicio muy divertido formar todas las sales que a uno se le ocurra, pero las que realmente importan son las que tienen valor industrial o valor comercial. Así que mejor sería, por ejemplo, que si estoy trabajando en una unidad de sales, me ponga a pensar o me ponga a invitar a los estudiantes a decir, bueno, vamos a analizar la composición del agua de la laguna, a ver cuáles son los iones más abundantes y vamos a averiguar, a ver si eso tiene algún valor, si es utilizable, si es contaminante, si afecta o no afecta a la vida vegetal, ¿sí? O si el agua de las perforaciones en la región, si contiene arsénico, si contiene yodo, si contiene boro, si contiene, ¿no? Ese tipo de cosas, por lo menos, alrededor del mismo tema conceptual, alrededor de las sales, estoy utilizando una situación mucho más concreta, una situación mucho más vinculada con la realidad, que me permite trabajar con mayores niveles de motivación, con mayores niveles de pertinencia. Situaciones, por ejemplo, como estas. Cuando yo a un estudiante le propongo, estas son pensadas para chicos más bien grandes, chicos de escuela secundaria, pero uno puede buscar adaptaciones razonables para chicos más chiquititos, ¿no? Si le preguntamos, por ejemplo, si le pedimos a un joven o a un grupo de jóvenes que reciban a un turista extranjero que no habla castellano y que le hagan una visita guiada a la región.
¿Sí? ¿Cuánto contenido hay detrás de esa actividad? ¿Hay contenido de geografía local? ¿Hay contenido de lengua extranjera? ¿Hay contenidos de orientación? ¿Hay contenidos de historia? ¿Hay contenidos de geografía económica? ¿Hay contenidos de antropología? ¿Hay contenidos... Bueno, mira, si uno quiere, ¿no? Trabajar una situación como esa, uno tiene, en el trabajo con esa situación, tiene una gran cantidad de contenidos que puede motorizar. Claro, no necesariamente van a aparecer en el orden del programa, ¿sí? Ese es uno de los temas. Pero por lo menos muchos contenidos del programa van a aparecer representados. Y si por ejemplo quisiera yo trabajar alguna situación como la número 3, que es producir una presentación para chicos más chicos sobre un famoso, y ahí tengo que manejar los códigos del video, tengo que hacer guión, tengo que redactar, tengo que comunicar, tengo que saber utilizar el tiempo, tengo que presentar el proyecto en términos, tengo que hacer cosas que hacen desarrollar mi capacidad de gestionar y presentar información. Así que este tipo de situaciones, que son lo que digamos, algunas de estas están inspiradas en un desarrollo que se hizo en Australia que se llamaba las tareas ricas o tareas enriquecidas. Ellos trataron de pensar, en algunos estados australianos, trataron de pensar qué tipo de actividades podían ser interesantes para los estudiantes y algunas de estas les han servido. Algunas de estas les sirvieron y algunas son invenciones de otros colegas y de otros profesores. Vamos a trabajar entonces un minutito este concepto de situación. ¿Qué es una situación? Estoy usando esta palabra en un sentido técnico. Si ustedes buscan por ahí, hay un señor belga que se llama Javier Roegiers. Roegiers, así que después lo googlean, lo buscan por ahí. Hay textos de él en francés y hay textos de él en castellano, que es el que trabajó desde el punto de vista curricular, que son, ellos la llaman, en francés no le dicen capacidades, le dicen competencias. Pero bueno, más o menos estamos hablando de la misma cosa. Él desarrolló esta teoría, digamos, o este trabajo sobre situaciones, desde el punto de vista curricular. Él se apoya, a su vez, más para atrás, en un teórico que se llama Lave, L-A-V-E, que es un investigador que en los 90 desarrolló un modelo que se llama de cognición situada. Este señor planteaba que el conocimiento nunca es abstracto, nunca está separado de una situación de aplicación concreta. El conocimiento siempre está asociado a un determinado contexto y a un determinado espacio de trabajo. Cuando yo en la escuela le propongo a una nena o a un nene, le propongo en primaria, mamá fue al mercado y compró 5 bananas y 7 peras, ¿cuántas frutas compró en total? Eso es una situación. Pero es una situación que se resuelve en un tiempo muy corto y es una situación marcadamente escolar. Porque díganme ustedes, ¿qué sentido tiene sumar peras con bananas? ¿Qué sentido tiene contar cuántas frutas compré en total? ¿Sí? Es simplemente un caso que yo me invento como docente para obligar al chico a hacer una suma. ¿Está? Ese tipo de situaciones artificiales que no tienen sentido en la vida cotidiana, pero que se usan en la escuela, se llaman situaciones escolares. Cuando yo hago que mis estudiantes trabajen muchas situaciones de ese tipo, situaciones escolares, en física,
calcule la velocidad de un móvil que arranca con una aceleración 7 metros por segundo cuadrado, desde el reposo, cuál es la velocidad cuando va después de 5 minutos de acelerar. Cuando yo le doy esa situación, el estudiante busca la fórmula, aplica la fórmula, contesta, hace la cuenta y responde con un número. Y la situación está resuelta bien o mal. Bueno, esa es una característica típica de las situaciones escolares. Las situaciones escolares están bien o están mal. Las situaciones de la vida nunca están ni bien ni mal. Las situaciones que realmente son importantes para la vida en sociedad son situaciones donde hay grados, donde hay posibilidades y donde hay maneras diferentes de resolverla. ¿Sí? ¿Cuántas formas hay para llegar desde aquí a la biblioteca? ¿Cuántas hay? ¿Qué les parece a ustedes? Potencialmente un montón, ¿no es cierto? Pero no son infinitas, ¿verdad? Ok. Si yo le preguntara a un estudiante cuántas formas hay de llegar desde la Sociedad Italiana hasta la biblioteca, y los hago trabajar en grupo y pensar, y ellos van a tener que agarrar un mapa y entrar a dibujar, y entrar a pensar, y entrar a contar, ¿esta es igual a aquella o esta es igual? ¿Cuál es la más corta? ¿Cuál es la más larga? ¿Cuántas formas más cortas hay de llegar? Los estoy haciendo pensar como matemáticos. Ahí no están pensando adentro de la escuela. Ahí están pensando como científicos. ¿Sí? Y esta es una situación que tranquilamente se puede trabajar en un cuarto grado. El asunto está, entonces, es que cuando la situación, en este caso, según lo que les estoy mencionando, la situación no hay una respuesta correcta, ¿me entienden? No hay una única forma de llegar de acá a la biblioteca. Y las formas de computar o de calcular cuántas maneras de llegar hay, algunos la pueden hacer gráficamente, otros la pueden hacer mentalmente, otros la pueden hacer representando con símbolos o palitos las cuadras, ¿no? Cada estudiante o grupo de estudiantes puede elegir una manera diferente para resolver el problema. Y ninguna de esas formas tiene por qué estar mal de partida. Si ustedes quieren que lo resuelva de una sola manera, los están llevando de vuelta a la situación escolar. ¿Me entienden? El punto es que la sociedad necesita cada vez menos personas que piensen de una sola forma. La sociedad necesita cada vez más personas con capacidad de pensamiento divergente, con capacidad de pensar las cosas de diferentes formas. Y donde que yo lo piense de una forma y que vos lo pienses de otra sea una riqueza y no un problema. Si les doy a los chicos una situación para resolver, ¿no es cierto?, para un cuestionario para contestar en historia acerca de las campañas libertadoras del año entre el 1813 y el 1820 y pico, ¿no es cierto?, y les digo a esos chicos, bueno, representen en un mapa las campañas libertadoras entre los años tal y tal. Es un ejercicio escolar. Vamos al libro, ese mapa ya está en algún libro, voy y lo copio. ¿Sí? Ahora, si yo le pido al estudiante que me busque en el GPS, ¿no?, el recorrido que hizo San Martín para ir de acá a Chile, eso no es tan sencillo ni tan rápido, y eso está relacionado con vincular el concepto de posicionamiento geográfico, entender las diferentes rutas alternativas, ¿sí? Entonces, las situaciones, en la medida en que son escolares, generan conocimiento escolar, sirve para aprobar exámenes y nada más. Cuando el conocimiento que yo estoy dando a la escuela solo me sirve para aprobar un examen y no me va a servir después en la vida, es un conocimiento que solo tiene valor adentro de la escuela. No estoy diciendo que sea malo, fíjense ustedes. Estoy diciendo que no es relevante afuera de la escuela. Parecería como si la escuela estuviera metida dentro de un cilindro
¿no es cierto?, de una pared de cristal. Hacemos adentro de la escuela unas cosas y hablamos adentro de la escuela de unas cosas que después no se conectan con lo que está en el afuera. Entonces, educar para el mundo que viene no puede seguir utilizando el mismo paradigma de repetir, de seguir trabajando situaciones escolares que no le ayudan al individuo a construir el sentido del mundo, que no le enseñan a construir su propia capacidad de responder a desafíos en los problemas que la sociedad le plantea. En el fondo, esto de lo que estamos hablando corresponde a un problema de la investigación, a un problema de la reflexión sobre la pedagogía acerca de qué es saber. ¿Sí? La respuesta a la pregunta ¿qué es saber? Por eso hablábamos hoy de sabiduría, en el título hablábamos de sabiduría o de capacidad, ¿no? Cuando hoy tratamos de respondernos la pregunta ¿qué es saber? La respuesta cambió mucho en los últimos 100 años. ¿Qué era ser un sabio hace 100 años? Ser un sabio hace 100 años era poseer conocimientos del tipo 1 y 2, de los que están ahí. El conocimiento del tipo 1 es lo que las hormigas al poder nos decían hace un rato. Ustedes aprenden algo, cazan un bit de información en la clase, en un libro, en la internet, donde sea. Si lo pueden asociar a otra información que ya tenían adentro de su cabeza y lo logran conservar en la memoria, eso quiere decir que en la memoria de ustedes se está formando una red de conceptos, una red de ideas en continuo crecimiento y reelaboración. Y si ese nuevo conocimiento quedó sólida y firmemente agarrado de la red, quiere decir que cuando a mí me pregunten algo sobre eso, lo voy a poder recordar. Entonces ustedes le preguntaban a un sabio de hace ciento y pico de años, ¿no es cierto? Le preguntaban, y bueno, ¿y qué decía fulano sobre tal cosa? Y el sabio agarraba y decía, bueno, fulano decía que A, que B, que C. Era como una Biblia ambulante, ¿me entienden? Eran grandes memoriosos, y eran personas que podían relacionar conocimientos que habían aprendido. Los más sabios podían hacer una cosa bastante interesante, que era relacionar conocimientos que habían adquirido de distintas fuentes. ¿Sí? Y en eso consistía que fueran grandes sabios, porque eran capaces de encontrar relaciones que otros no podían encontrar. Ahora, el asunto es que ese es solo un nivel de conocimiento, un nivel del saber. El segundo nivel del saber, o un nivel más profundo del saber, es cuando yo, además de saber algo, en el sentido de tenerlo en memoria, tengo criterios y razonamientos que me permiten saber si eso que sé ¿es verdadero o no es verdadero? ¿Es válido o no es válido? ¿Sí? Yo puedo haberme memorizado, por ejemplo, conocimiento del tipo 1, la fórmula con la que se resuelven las ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Y todos probablemente los que tenemos cierta edad hemos pasado por ese esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Cómo era? A cuadrado menos B cuadrado más 4AC, raíz cuadrada de 4 menos no sé qué, todo sobre 2A, ¿no? Algo de eso era. Todavía no, ya me olvidé el cantito. Bueno, el asunto está en que yo sabía usar esa fórmula, yo tenía esa fórmula, pero no sabía por qué esa fórmula resolvía la ecuación cuadrática. ¿Sí? Tenía solo el conocimiento del tipo 1, no sabía por qué esa fórmula era verdadera. ¿Sí? Ni si había otra alternativa, ni si había alguna peor o alguna mejor, o si había alguna otra estrategia para resolver las ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Entonces, poder saber si lo que sé es válido o no es válido, y en el campo de las ciencias sociales es todavía más entretenido, porque yo podía memorizar conocimiento tipo 1, que San Martín hizo no sé qué, pero el conocimiento tipo 2 tendría que indagar inmediatamente. Bueno, pero ¿en qué fuentes te apoyás para decir eso? ¿Cuáles son las evidencias históricas?
¿Qué dice el autor tal? ¿Qué dice el autor cual? ¿Sí? Porque en las ciencias sociales, en el conocimiento de las ciencias sociales, no podemos hablar de verdad, podemos hablar de perspectivas, ¿no? Entonces, si yo solo tengo el dato en memoria, tengo un conocimiento tipo 1, pero no sé desde qué perspectiva estoy afirmando lo que digo. ¿Sí? De hecho, muchos de las dificultades que tenemos cuando debatimos o cuando tratamos de argumentar en política o en cualquier cosa que tenga vinculación con ella, es que no hemos desarrollado estrategias de argumentación racionales. Nos basamos en opiniones, ¿sí? Nos basamos en intuiciones. En vez de basarnos en intuiciones o en opiniones, basarnos en hechos y poder fundamentar las posiciones con hechos, ese es un nivel de conocimiento más profundo. Requiere capacidad de argumentar, requiere capacidad de razonar, requiere capacidad de reconocer y analizar. La tercera cosa que puedo hacer una vez que llegué a ese nivel 2 es que puedo usar el conocimiento para resolver. Una vez que tengo un conocimiento y que además lo juzgo válido y útil, lo puedo usar para resolver. No mecánicamente como los monos, sino con conciencia y con contenido, ¿sí? Puedo usar el conocimiento para resolver una determinada situación y entonces estoy hablando de la aplicación del conocimiento. Y el nivel 4 es cuando además puedo decidir si me conviene o no me conviene hacerlo. Y si me conviene hacerlo de esta manera o de esta otra manera. En cada uno de los casos estoy apelando a una función cognitiva diferente. Para el nivel número 1 lo único que necesito es memoria. Una de las actividades más básicas del funcionamiento cerebral. Compleja, pero básica. ¿Sí? Si mi estrategia de enseñanza y de evaluación se basa solo en el conocimiento número 1, lo único que estoy desarrollando en la persona es su memoria. Estoy desarrollando un solo rasgo de su batería de capacidades cognitivas. En cambio, el conocimiento del tipo 2 requiere razonamiento, ¿sí? Requiere asociación causa-efecto. Requiere noción de si A, entonces B, requiere el uso de la lógica. Entonces estoy usando una estructura cognitiva que es mucho más densa, mucho más poderosa en la mente humana, ¿sí? Que es la capacidad de razonar para darle valor o para retirarle valor a una determinada cosa. Si en mis clases yo utilizo estrategias de enseñanza, si propongo situaciones a mis alumnos donde los invito a justificar algo, los invito a experimentar para ver si algo es válido o no es válido, los invito a construir información sobre las opiniones de la gente para ver cuáles son las diferentes perspectivas y entender cómo piensa la sociedad de morteros acerca de la contaminación sonora o del uso de las motos o el casco y no sé qué. En ese caso, sí estaré planteando un proceso de razonamiento, de análisis y de fundamentación y estaré desarrollando una capacidad cognitiva de mayor complejidad. Y más aún si pongo en acción los circuitos pragmáticos. La capacidad de acción del ser humano requiere además invocar las conductas motrices, requiere invocar además los sistemas de autorregulación. Es decir, en la medida en que voy avanzando por estos escalones del conocimiento, voy utilizando capacidades cerebrales cada vez más complejas. La cuarta y última es una de las más complejas de todas, es el razonamiento estratégico. ¿Sí? Si quiero llegar al objetivo X, tengo que hacer A, B, C, D, y no me conviene ir por acá, no me conviene ir por allá, la ruta más adecuada es ir por acá, y tengo que elegir y tengo que decidir, ¿sí? Es una de las funciones cognitivas más importantes para la vida como adulto
Y entonces, si yo quiero que eso se desarrolle en mis estudiantes, tengo que ofrecerles situaciones donde tengan que ejercitarla. Situaciones donde tengan que decidir, situaciones donde tengan que planear, situaciones donde tengan que elegir entre diversos caminos una solución que les resulte más adecuada. Es necesario entonces que para poder desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes, es importante ir tensionando y traccionando con la complejidad de las situaciones que les pongo por delante, ir traccionando estos distintos niveles de funcionamiento cerebral. ¡Wow! ¡Qué trabajo para la enseñanza!, ¿no? Así que este es nuestro desafío.